Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos una hora adelantado la participación del licenciado Guido Gómez, del doctor Guido Gómez Mazara. El doctor Gómez Mazara, quisiéramos agradecerle muchísimo que, a pesar de un compromiso que tiene, aceptara, porque posiblemente en los últimos días no haya pasado un solo programa en que no lo hayamos mencionado. Y se trata de que ni siquiera el propio Guido, creo, que está consciente de lo que él puede ocasionar con la decisión que tome, digamos, en los próximos meses. Para Guido, sus respuestas, para nosotros, las respuestas de Guido son previsibles. Lo conocemos hace mucho, somos sus amigos y les reconocemos que es muy difícil que en el panorama político de los dirigentes y candidatos haya alguien que acepte las críticas y los señalamientos como los acepta Guido. No tiene ningún problema con lo que se diga. Sin embargo, en este momento en que él tiene una actitud crítica y no dice que es crítica, sino que es una lucha por la democracia intrapartidaria. Lo hizo en el PRD y lo está haciendo ya en el PRM. Nosotros no hemos podido definir realmente el objetivo final de Guido. Y es necesaria esta introducción, porque después de tanto mencionar a Guido, es necesario que él tenga una idea clara del porqué. Hace un mes, quizás 4 domingos, 5, se llevó a cabo un homenaje a Maximiliano Gómez en el Mauricio Báez. Después de 51 años de muerto, el padre de Guido es reconocido en un momento en que Guido Gómez tiene un papel importante porque da señales de que podría ser un candidato a competir con la reelección del presidente Abinader. Luego, los organizadores me aseguraron que el objetivo no era el lanzamiento ulterior de Guido, sino que se presentara lo que ayer anunciamos, y es una candidatura de izquierda en la que habrá una convención para elegir el candidato presidencial. Un grupo de dirigentes de izquierda del pasado y del presente, Rafael Chalhub, Secundino Palacio, Manuel Salazar, Fernando Peña, María Teresa Cabrera, Juan Dionisio Rodríguez, Virtudes Álvarez, Juan Uvieres, el doctor Moreno, Minú Tavares, Alexis Joaquín Castillo, el doctor Severino y José Horacio Rodríguez. Parece que ellos están organizando. Cuando pregunté por Guido, me dijeron, depende si Guido permanece en su partido o si decide pasarse a este bloque y participar como precandidato de ese sector. Después de esta explicación, podría justificarse un poco el hecho de que hayamos mencionado tanto a Guido. Luis Abinader luce el candidato ideal, reelección, no tiene problemas constitucionales y solamente tiene 2 elementos que han dado muestras de que podrían competir con él en unas primarias: Ramón Albuquerque y Guido Gómez.
Para nosotros, independientemente del respeto, el cariño que le tenemos nosotros y también Guido a Ramón Albuquerque, entendemos que el trabajo en las bases que hizo Guido primero en el PRD y después en PRM es un trabajo más intenso que el que hizo Ramón. Por tanto, a Luis Abinader, en caso de que haya unas primarias, le va a resultar un poquito más trabajo ganarle a Guido que ganarle a Ramón. Lo digo porque una reelección para el que está en el poder es aparentemente fácil. Si no hay crisis económica, si no hay pandemia, pero si se añade una lucha interna como la que se está perfilando, entonces las cosas se van a poner difíciles. Ganar en una crisis no es fácil. Pregúntenle a Danilo Medina y a Donald Trump. Le damos la bienvenida a Guido y vamos a hablar de cuál es la posición de Guido, si es la participación en unas primarias o si es el subirse en una azotea con una telescópica a tumbar una candidatura que ya se lo hizo a Miguel Vargas y que podría hacérselo a Luis Abinader. O sencillamente participar porque tiene derecho a hacerlo. Yo voy a dejar tranquilo a Guido porque acuérdense, Guido no se puede narigonear en programas de televisión. Él dice lo que él quiere decir. Bienvenido, señor. A propósito, hoy la Iglesia Católica conmemora el Día de San Guido. Parece que coordinamos con Osoria ese asunto. Gracias, buenos días, un placer volver a esta que es casi mi casa por muchos años. Y después de la introducción de Julio, yo quiero hacer algunas precisiones. La primera, yo estoy decidido a competir por la candidatura presidencial en el Partido Revolucionario Moderno. Y si bien es cierto, muchos dominicanos tienen prejuicios legítimos concernientes a la experiencia fratricida del pasado gobierno, porque en el pasado gobierno hay que recordar que hubo una confrontación que terminó en división, pero también de la historia de confrontaciones del viejo partido, donde desafortunadamente no se canalizaron correctamente la diversidad y la competencia. Yo quiero reiterar que nosotros como generación hemos aprendido del viejo partido y estamos convencidos que viéndonos en el espejo del PLD, cuando no se canalizan correctamente los procesos de competencia, hay traumas. Frente a eso, yo me reitero en un ejercicio democrático. Los partidos políticos en la República Dominicana sufren un lamentable síndrome de amos, de jefes, de dueños de partido. Es una herencia fatal de los dirigentes históricos del partido. En el caso específico, los partidos han tenido en Bosch, en Peña y en Balaguer referentes que de una forma u otra controlaban las organizaciones políticas. Ahora bien, el proceso de evolución que ha experimentado la sociedad dominicana reclama mayor nivel de democracia, a tal punto de que la Constitución de la República, en su artículo 216, constitucionalizó los partidos políticos. Y en ese orden quiero precisar, yo no obstruyo, no dificulto las aspiraciones del compañero, hoy presidente de la República, si decide aspirar, y menos su gestión de gobierno. Yo he dicho de que nosotros tenemos una visión diferente y en cada crítica vamos del cuestionamiento a la propuesta, no sin antes reconocer aspectos positivos de la gestión. Una gestión que fue el resultado de una mayoría donde humildemente todos contribuimos a conducir al hoy presidente de la República al Palacio Nacional. ¿Cuáles son los aspectos que yo coincido con el gobierno? Porque hay que decirlo. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con los esfuerzos que ha hecho el gobierno en el marco de la actual situación de sección, en hacer una inversión en políticas sociales. Un gobierno en el marco de la actual coyuntura, con una crisis primero sanitaria, después de carácter internacional, y un factor inflacionario
que supere el crecimiento de la economía, evidentemente en toda sociedad genera un proceso de desigualdad. Y cuando el gobierno invierte 42.000 millones de pesos en programas sociales, genera una compensación a los sectores que sin lugar a dudas han sido muy afectados por el proceso de crisis. Yo creo que el gobierno dominicano en términos macroeconómicos hay factores que revelan que están conduciendo las cosas correctamente. Sector turismo, vamos bien, qué bueno. Sector zona franca, vamos bien, qué bueno. Y aunque las remesas, el último semestre, incorporaron 4.800 millones de dólares, no depende de las políticas económicas estrictamente de las autoridades del Banco Central, es un gesto de solidaridad de los dominicanos en el exterior que nos conviene desde el punto de vista de la gestión. También adiciono, cuando el peso se aprecia respecto del dólar, como acontecimiento tenemos que aplaudirlo, pero a la vez llamo la atención porque en la medida que existe una apreciación del peso respecto del dólar, los componentes de competitividad en aspectos como turismo, zona franca y en el país, tanta gente que vive de las remesas, podrían sentirse perturbados. En ese mismo orden, ¿dónde están mis preocupaciones con el gobierno? La primera es con el tema que de una forma u otra ha sido motivo de debate extenso en la República Dominicana, el tema del endeudamiento. Los últimos 20 años, los gobiernos, hablo en plural, los gobiernos, establecieron como estrategia incrementar las políticas de endeudamiento para preservar el tipo de cambio y la estabilidad macroeconómica. Al 16 de agosto del año 2020, cuando Luis Abinader se juramentó, la deuda incorporada del pago de las amortizaciones en dólares alcanzaba 40.444 millones de dólares. Ustedes fueron testigos de las profundas críticas que le hacíamos a las políticas de endeudamiento. Bueno, al día de hoy tenemos 51.000 millones de dólares de endeudamiento. ¿Qué ha implicado eso? Que se ha disparado en un porcentaje considerable y por vía de consecuencia, para que la gente haga un ejercicio, de cada 100 pesos que entran a las oficinas fiscales del país, 24 van dedicadas al pago de la amortización. Repito, el tema del endeudamiento es un tema que me preocupa. En ese mismo orden. La gente sabe perfectamente que yo tengo una visión diferenciadora. Y yo te voy a poner 3 ejemplos, así como reconocí los aspectos positivos del gobierno, donde yo tengo distancias de la administración. Yo no creo pertinente que un gobierno con las características nuestras financie 2.000 millones de pesos para las clínicas privadas a través del Bandex. Yo preferiría invertir esos recursos en establecer mejor calidad de los servicios hospitalarios del país. Esa es mi diferencia. Segundo lugar, yo estoy totalmente en desacuerdo con la privatización de los servicios consulares. Tercer lugar, y ahí hago un paréntesis inclusive amplio. La pasada semana el país fue testigo de cómo el gobierno dominicano pretendió transferir 4.200 millones de pesos del presupuesto nacional. Más allá de los temas legales, porque el artículo 63.10 de la Constitución le prohíbe, cuando un gobierno con las características nuestras y con la base popular del PRM acciona en la dirección de despojar esos recursos al sector educativo, está impactando en los pobres del país, porque los que van a recibir el pan de la enseñanza en el sector público son los sectores más vulnerables. Yo hubiese preferido que en la procura de esos recursos pensemos más en el 5% del Producto Interno Bruto que representa las exenciones fiscales. Esas son las visiones diferenciadoras y por eso yo he dicho que hacia lo interno de la organización política y en segmentos importantes de la sociedad hay una oferta cercana a la gente, que creen políticas sociales efectivas, que tiene un criterio mucho más democrático de la forma de hacer la política y que fundamentalmente los aspectos que nos comprometimos en la campaña hay que cumplirle. Yo solo les recuerdo un tema a toda la administración. Nosotros dijimos en la campaña electoral que íbamos a ser personas que desde el gobierno íbamos a usar nuestra mayoría para el tema de las 3 causales. No lo hicimos. Es decir, cada día más, cuando las ofertas electorales llegan a la presidencia de la República y no se cumple con aspectos esenciales, hay una reacción natural. Yo con eso quiero decirle a ustedes que lo que más le conviene al partido es un proceso de competencia plural y participativo, porque ahí voy a la historia, ustedes han sido testigos. Cuando el partido ha ganado y cuando el partido ha perdido. El partido ganó, el viejo partido, cuando Antonio Guzmán le entregó a Salvador Jorge Blanco.
candidatos diferentes del mismo partido. Cuando el partido perdió, cuando desde el gobierno pretendimos el mismo candidato, Hipólito Mejía. Frente a eso, la gente siempre piensa que competir con el gobierno es cuesta arriba. Y en el caso específico de nuestra organización, la vieja y la actual, yo quiero recordarle cosas. Antonio Guzmán endosó a Jacobo Magluta. Ganó Salvador Jorge Blanco en las internas. Salvador Jorge Blanco endosó a José Francisco Peña Gómez. Ganó Jacobo Magluta. El candidato que daba empleos en la competencia para la candidatura presidencial del 2000 era Fello Suberví. Ganó Hipólito Mejía. Compitieron Hipólito Mejía y Luis Abinader. Luis no había dado un empleo y Luis le ha dado 2 pelas internas a Hipólito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que históricamente en el partido, en el viejo y en este, hay plena conciencia de que las bases de la organización saben cómo expresar hacia dónde se dirige en un proceso de competencia interna. La gente me dice, Guido, el compañero Luis Abinader se merece una segunda oportunidad. Yo digo, sí, siempre y cuando ganen un proceso interno dentro de la organización. Cuando Luis compitió en el 11, los candidatos fundamentales a la presidencia en el partido eran Hipólito, Miguel Vargas y Luis tenía una representación modesta. Nadie se ofendió porque Luis compitiera. Él compitió. Cuando él compitió en el 16, nadie se ofendió, ni le cambiaron las reglas de la competencia, ni en el 11, ni en el 16, ni en el 20. ¿Qué ha pasado con nosotros? Que cuando competimos, primero se activan todos los circuitos mediáticos del gobierno, pretendiendo hacer insinuaciones de toda naturaleza. Indecentes sobre todas las cosas. Pero en segundo lugar, yo lo único que aspiro es que no me cambien las reglas de competencia. Peor aún, Julito habla de un proceso de concertación de sectores de izquierda. Eso no es por Guido Gómez Mazara y sus antecedentes familiares. Es que el doctor Peña Gómez, desde el año 1974, en una política de concertación, fue capaz de llevar al MPD a un acuerdo con el viejo PRD. Y cuando volvió con el acuerdo de Santo Domingo, llevó a González Espinosa y un grupo de dirigentes de izquierda. Frente a eso, yo siempre he creído en las políticas de concertación y de coalición. Inclusive cuando de manera malsana se hacen insinuaciones sobre Guido, su amistad con Leonel Fernández. Yo aprovecho la oportunidad para decir lo siguiente. En el año 1994, cuando el doctor Peña Gómez se presentó de candidato, la Alianza Social Dominicana endosó la candidatura de Leonel Fernández. Yo estaba con Peña. En el año 1996, cuando Leonel Fernández ganó las elecciones, la Alianza Social Dominicana endosó a Leonel Fernández. Yo estaba con Peña Gómez. En el año 2020, ahora, el PRM hizo un acuerdo con la Fuerza del Pueblo. Entonces, yo pienso que para emitir juicios respecto a las conductas políticas y a las concertaciones, que yo las aplaudo, estoy de acuerdo con ellas, creo que son importantes en política, hay que ser mucho más objetivo. Y yo, como un humilde dirigente del partido, lo único que he levantado siempre mi voz, apelando a un nivel de respeto con la historia. Por ejemplo, la semana pasada, en un acto desproporcionado, innecesario, el partido decidió excluir de la dirección ejecutiva a figuras simbólicas. Yo vendría aquí y me quedaría muy callado respetando si ese proceso fuese el resultado del voto. Pero no, fue el dedo de Luis, que fue capaz de excluir de la dirección ejecutiva construida democráticamente hace 4 años. Excluyó a Fafa Taveras, Cocuyo Báez, Ramón Alburquerque, Tony Raful, la actual senadora por Puerto Plata, doña Ginés Burdigal, es un acto inmerecido que refleja cómo en el partido se están limitando los espacios de gente que su único delito, entre comillas, es ser crítico. Entonces, el PRM tenemos todavía el tiempo, la oportunidad de reconducir la política de la organización. Ahora, este partido no se construyó para tener amos. Nosotros surgimos como resultado de nuestra reacción, nuestra molestia, cuando alguien quiso hacer del PRD un espacio de carácter personal. Yo nunca he emitido una consideración de carácter insultante, abusiva y excesiva. Yo hago planteamientos y voy de la crítica a la propuesta.
Y frente a ese acontecimiento yo le quiero decir que es evidente que los sectores llamados de izquierda quieran construir una propuesta alternativa. Ahora, en el caso específico mío, yo desearía hacer un esfuerzo de concertación con todos los sectores de la vida nacional que entienden que hay que seguir impulsando los cambios de verdad, no de mentira, en la medida que yo, por la fuerza del voto hacia lo interno del partido, sea candidato. En el PRM. Claro. Bien, Guido, mira, mencionaste algunas cosas que producen necesariamente tu aclaración. Primero, hay un principio de criminología que dice que cuando ocurre un asesinato, una muerte sospechosa, lo primero que se averigua es quién es el beneficiario. Y quiero decirte, para evitar después una réplica, porque tú y yo tenemos mucha comunicación, y yo entiendo, viendo la historia, de que aunque no sea a propósito, todas tus acciones, directa o indirectamente, siempre benefician a Leonel Fernández. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Aunque esta vez hay una diferencia que podría borrar no esa acusación, sino ese señalamiento, que quien más lo ha hecho he sido yo. No hay otros también. Y es lo siguiente. Tú dices que voy a ser candidato. Segunda pregunta. Si vas a una convención, ¿cuándo es la convención del PRM? El techo es octubre del año que viene. Tiene que ser dentro de un año, ¿verdad? Sí. Ahora, si tú eres ganador, no hay problema. Si pierdes, tú aceptarías los resultados sin irte del partido. Julito, pero yo cada vez que he competido, he respetado los resultados. No, pero yo pregunto, esta vez tú te quedas. Pero yo soy una persona Muy coherente. Bien. Esa gente de izquierda, que yo te doy fe, quizás no te lo han dicho, que tienen la esperanza de que tú seas un candidato de ellos, ¿pueden olvidarse de eso? No. Todas las personas que tienen un pensamiento liberal y progresista, que sepan que en un punto nos vamos a encontrar. Porque yo, no solo por mi origen, sino por el convencimiento de que las políticas conservadoras lo que han hecho es un proceso de profundización de la pobreza, de la desigualdad, de la marginalidad. Tendremos un punto de encontrarnos. O cuando muchos de ellos aspiren a diputado, a senador, a alcalde, o para construir una gran coalición. Aunque lo que has señalado son diferencias no superficiales. Por ejemplo, cuando hablaste de salud, hablaste de 2.000 millones que se le van a dar al sector privado, pero posiblemente si el presidente te dice, Guido, mira, estos 2.000 millones se deben a que hay desigualdad entre el sector privado y el sector oficial en salud. Es decir, aquí hay clínicas que no pueden competir con el Estado, por ejemplo, con la Plaza de la Salud, etcétera, y tenían que darle una mano amiga. Es decir, te lo pueden justificar. En las otras cosas son diferencias que no son modulares. ¿Cuáles serían en los temas vitales, nodales, las diferencias entre un gobierno de Guido Gómez en el 24 y el de Luis Abinader en el 20? Por ejemplo, el modelo educativo dominicano es un modelo que, si bien es cierto, todos luchamos por el 4%, es un modelo educativo que no está conectado con las urgencias del mercado laboral. Me explico. Estamos construyendo modelos de bachilleres para la sociedad dominicana de hace 25 años. ¿Qué requiere el mercado electoral dominicano? Y por eso hay que establecer políticas de incrementar los institutos de formación técnica. Cuando tú haces una fotografía de lo que pasa en el país, te darás cuenta que en el este del país se necesita gente que tenga mayores destrezas idiomáticas. ¿Qué yo haría? Yo desarrollaría un fortalecimiento del inglés como segunda lengua y otros idiomas alternativos. ¿Para qué? Para que el bachiller que se gradúe vaya al mercado electoral y se inserte correctamente. En primer lugar. Segundo lugar, en el ámbito educativo, yo fortalecería profundamente el nivel formativo de los maestros y maestras en el país, porque tú no puedes transmitir conocimiento sin tener formación y rigurosidad. Yo siento que es efectivo en el país hacer una profunda reflexión sobre el sector salud. Dice que esa inversión del 4 en educación hay que hacerla eficiente. Hay que hacerla en los maestros. Hay que hacerla eficiente. Sí. Segundo lugar, tema de salud.
La inversión del sector salud en América Latina es el 5% del Producto Interno Bruto o el 4%, ahí oscila. Cuando el hoy presidente de la República llegó al poder, era 1.9, se ha movido a 2.3. ¿Qué yo percibo? Que en el sector salud hay un profundo déficit en el país. ¿Por qué? Si usted viene manejando por la línea noroeste y tiene un accidente y se rompe la rótula, el hospital ortopédico más cercano que usted tiene es el Juan Bosch en La Vega. Si usted viene en bicicleta y se detiene en Miches y tiene un accidente, el hospital ortopédico más cercano es el Darío Contreras. Sí. Yo pienso que hay que descentralizar la inversión en el sector salud. Ese aspecto. Relaciones exteriores. Bueno. Lo que quiere caso haitiano. Caso haitiano, vamos al tema de los Estados Unidos. Sí. Perfectamente. Mira, el gobierno dominicano, extrañamente, tiene un canciller, y digo extrañamente así, con premeditación, que conoce el mercado político norteamericano, pero no hemos tomado las ventajas del lugar. Porque, ¿qué pasa con el tema haitiano? Yo estoy totalmente de acuerdo con que el Estado dominicano defina una política migratoria responsable, independiente. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un canciller que culturalmente entiende lo que pasa en la sociedad norteamericana, pero no se ha dado cuenta o no ha tenido la intensidad suficiente para reconocer que la naturaleza económica y el proceso de pobreza de Haití siempre lo hace mucho más atractivo a los sectores liberales y progresistas en Estados Unidos. Y por vía de consecuencia, la agenda nuestra con Haití no ha sido una agenda efectiva. Siempre hemos estado a la defensiva. Hablo en términos de nuestras relaciones en Washington. En esa misma dirección, el tema haitiano, que es un tema que siempre nos perturba. Todo el mundo define solo como la orientación migratoria indispensable para nosotros gobernar. Sin embargo, hay aspectos de finanzas públicas que yo quiero recordar para demostrarle a las instancias que quieren desafortunadamente imponernos cargar con la situación financiera de Haití lo siguiente. Hace 3 años, el Estado dominicano incrementó su política de inversión en el sector salud. Entre el año 2018 y el 22, los gobiernos, hablo del anterior y este, han gastado 10.000 millones de pesos en parturientas. En el año 18, ¿tú sabes cómo era la relación? La relación era 85-15. 85 nacionales dominicanas y 15% extranjeras. Solo en 3 años se ha transformado de 65 a 35. Lo que implica que hay que argumentar en los foros internacionales de que más allá del tema de la presencia masiva de extranjeros en República Dominicana, hablo de extranjeros, pero fundamentalmente la mayoría son de origen haitiano, es un problema de carácter migratorio. Hay un tema de finanzas públicas que nos está golpeando profundamente y eso debe ser reiterado en todos los foros de carácter internacional. ¿Cuál es mi diferencia con el compañero Luis Abinader sobre otros aspectos de la vida nacional? Las exenciones fiscales. Vamos a hablar de eso. Bueno, aunque la gente no lo sepa, el 5% del Producto Interno Bruto está dedicado a exenciones fiscales. Yo pienso que en momentos importantes de la vida nacional era indispensable el tema de las exenciones fiscales. Ahora, tenemos que revisarla, porque cada vez que hay un conflicto en la República Dominicana, nosotros nos enfocamos en otros aspectos de los servicios públicos. En este caso reciente, educación. Yo pienso que hay que repensar muchas exenciones fiscales. Otro aspecto que nos diferencia del hoy presidente de la República. Aunque esas exenciones fiscales que tienen el gasto tributario incluyan perjudicar, por ejemplo, la salud y educación poniéndole ITEVI. No. Yo hablo de repensar. De ese 5%, el 3% es los ITEVI de salud y educación. Sí, pero yo te quiero reflexionar en esa misma dirección. Te agradezco ese planteamiento. Pero vete a las exenciones fiscales que tienen que ver con el tema del combustible, para que tú veas las distancias que hay. O sea, yo pienso en un Estado que sea eficiente, que todos los sectores de la vida nacional se incorporen al desarrollo de la economía. Yo no estoy en contra del sector privado, por el contrario, yo le favorezco. Yo lo que creo que es un momento de sacrificios colectivos, son todos los sectores de la vida nacional que tienen que sacrificarse, no excluir a unos con respecto de otros. Otro ingrediente que nosotros nos diferencia del hoy presidente de la República. Yo creo que el partido tiene que estar más representado en la administración del gobierno. Más representado en la administración del gobierno. Mira, en materia de políticas sociales, el gobierno confunde
dirigentes del partido con experiencia política y no dirigentes políticos que tengan la visión social de cercanía con esos sectores históricamente excluidos. Me explico. Yo estoy coincidiendo con el gobierno en términos de política social. Claro. ¿Tú lo que no estás de acuerdo con quién está manejando la política? No, la visión. Por ejemplo, yo aplaudo profundamente que el gobierno, cuando llegó, existían 835,000 beneficiarios de los programas sociales. Estoy de acuerdo con eso. Se han disparado de 835,000 a 1,4 millón. Perfecto. Y que se ha incrementado de 850 a 1.650 pesos. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Las políticas sociales en América Latina, desafortunadamente, se han constituido en freezer de pobres, donde hay un interés profundamente de manipular al potencial receptor, convertirlo en un elector. Ahora, ¿qué yo digo? Que los programas sociales en la República Dominicana y sus beneficiarios tienen que servir para mecanismos de entrenamiento, de formación y de preparación para cuando el ciclo de recepción concluya, insertarlo en el mercado laboral. ¿Cómo? De que todo receptor de un programa social se le conmine, no se le obligue, se le conmine a establecer una etapa de formación. En Estados Unidos, después que Clinton llegó a la presidencia, el programa de welfare tenía limitaciones. Le dieron 2 años a las personas. Y en ese proceso de 2 años le daban formación, adiestramiento, capacidad. Yo quisiera ver los programas sociales también educando a los jóvenes del país en chef, destrezas idiomáticas, perfeccionamiento de mecanismos de computadora. O sea, para que la gente no asuma el programa social como una especie de receptor eterno, sino que se inserte en el mercado en la República Dominicana. Otro aspecto que yo pienso... Pero cuando tú hablas de como que se lleve el partido a la política, de eso, tú no una hablas mayor representación del partido en el gobierno. Tú lo que hablas es darle más los beneficios a la gente del partido. No. No Yo estoy diciendo general. la representación gubernamental. Muchos de los problemas que tiene el partido los heredamos, ¿tú sabes de qué? De que en experiencias anteriores la desconexión entre entender el partido nos ha generado grandes conflictos. Te doy 2 ejemplos. En abril del año 1984, ¿ustedes saben quién era el gobernador del Banco Central? Era Bernardo Vega. Un partido con las características sociales del PRD, hablo del PRD histórico, con Peña, secretario general del partido, que era alcalde en ese momento, cuando fue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tino de carácter político nos hizo olvidar la reacción de los sectores populares con el incremento de los artículos de primera necesidad. Cuando la gente llegó de Semana Santa y vio los precios altos, salió a la calle. Salieron los que no eran PRDistas, pero salieron también los compañeros del partido que sentían que los efectos inflacionarios le daban en el estómago y en el bolsillo. Segundo ejemplo, la crisis bancaria, 2003. La figura de mayor influencia en la política del Banco Central en ese momento se llamaba André Daguaje Hijo. Te he citado 2 técnicos, Bernardo Vega y Andy Daguaje. Gente competente, con formación, pero con poca sensibilidad y entendimiento de los problemas de los sectores históricamente excluidos. ¿Qué yo advierto hoy, ahora? Como el Banco Central es una estrella, debo decir. Debo tener como 10 años que ni lo veo. ¿Cuál es el inconveniente? Que yo siento que cada vez que las políticas de comunicación del Banco Central nos hablan de una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente se pregunta en su casa, ¿yo estoy mejor? ¿El cambio me ha llegado? Y yo te refiero a los índices de precio al consumidor. No están mejor. El bolsillo de la gente no está mejor. El estómago de la gente no está mejor. El poder adquisitivo de la gente se ha reducido. Lo doy como dato oficial. En el sector informal de la economía, el desempleo se ha disparado en 8%. En el formal, 2%. Y yo lo refiero al índice del precio al consumidor. El índice del precio al consumidor estableció el mes pasado, a pesar de un deslizamiento leve de la inflación, ha establecido lo siguiente, que en la pirámide social el sector más pobre necesita 25,000 pesos en la canasta básica y el más alto 59,000 pesos. ¿Qué significa eso? En un país donde el 70% de las personas generan ingresos por debajo de 40,000 pesos, la canasta básica le está diciendo que no tiene recursos suficientes y eso golpea a los sectores más pobres. ¿Y tú sabes quiénes son los más pobres? Los que votan regularmente por el PRM. Sí, pero hay algo, mira, hay 3 cosas para que lo incluyas ahí. Se repite y parecen verdades. Número 1, estamos bien
para lo mal que podríamos estar con dos crisis mundiales. Nadie de ese partido justifica su gobierno. Dice, sí, no estamos mejor, pero estamos mejor que otros países que han recibido el impacto de una pandemia y de una guerra que hemos cogido un resultado. Número 2, mencionaste el 84. Abril del 84. Abril del 85. Y yo quiero preguntarte, ¿realmente fue los precios que el Jueves Santo el pueblo se dio cuenta que le habían cambiado la seña y que querían cogerlo de tonto con una fiesta religiosa? ¿O realmente otras manos participaron ahí? Y tercero, añádele esto. Guido, ¿realmente la Marcha Verde y la Plaza de la Independencia fue que se llevó al PLD? No, te respondo las tres cosas. En dos direcciones. La primera, y no necesariamente en el mismo orden que me la planteas. En abril del 84, y hay mucha literatura al respecto, fue una combinación de sectores antagónicos al gobierno del doctor Jorge Blanco que activaron el circuito de la insatisfacción, pero en segundo lugar, Julio, el incremento de los artículos de primera necesidad tiene una reacción mundial. En China, en Japón, en América Latina, la gente reacciona de la misma manera. ¿Y cómo nos afectó electoralmente? Lo que se lo llevó a ustedes con Hipólito, la Casa del Terror. Ahí voy a la crisis de Hipólito. Y en esa dirección, el argumento histórico que se ha utilizado es que cuando nosotros gobernamos no tenemos las personas con las destrezas económicas en la conducción de la macroeconomía. Este gobierno tiene un buen equipo, mira que yo lo reconozco. Ahora, ¿qué pasó en esas experiencias? Que cuando el estómago, el bolsillo de los compañeros estaba afectado, ellos perdían su autoridad política en sus respectivas demarcaciones, porque el aliento del cambio, del éxito del partido, empobrecía a los sectores que tradicionalmente votaban por nosotros. ¿Cuál fue el resultado post-84? Pérdida del poder. Factor económico. 2003, que tú lo mencionas. ¿Cuál fue el resultado? Pérdida del poder, porque los factores inflacionarios golpean terriblemente a los sectores más pobres. Y en América Latina hay un fenómeno. El doctor Peña Gómez nos enseñó a ver la política más allá de las fronteras nacionales. El éxito electoral en América Latina, si bien es cierto es un éxito donde los candidatos alternativos han ganado el poder, también ha ganado el poder porque la situación de carácter económico ha conducido a esas opciones. Colombia, que gana Petro. Señores, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Y Duque, a mitad de su gobierno, hizo un intento de reforma fiscal y muertos. Boric viene de un proceso de reclamo social en las calles en Chile. Es decir, ahí se combinaron los niveles de insatisfacción, de empobrecimiento con opciones electorales. ¿Qué yo he planteado inclusive en términos del partido? Todo el mundo sabe que hay una dirección media y de base de la organización que está insatisfecha. Eso lo sabe todo el mundo. Yo siempre he creído que es mejor generar aliento con un candidato diferente para no, de una forma u otra, provocar que la gente se quede cruzada y no active desde el punto de vista político. ¿Qué oferta le pueden hacer los compañeros que hoy gobiernan a quien hoy, a 2 años, no le han resuelto sus problemas elementales? Yo no hablo del empleo pura y simplemente, hablo de la actitud. Yo estuve este fin de semana en la periferia de Santiago y fui a Esperanza, municipio de Valverde Mao. Que no tienen nada nuevo que ofrecer. La gente... los que están gobernando no tienen nada que ofrecer. La gente que está insatisfecha, hasta hoy, tú no tienes forma de convencerlo que con entusiasmo siga la propuesta del hoy presidente de la República, porque se siente burlada. Y cualquiera nuevo puede producir ese entusiasmo. No, construye más esperanzas de lo que yo llamo el cambio dentro del cambio. ¿Con qué entusiasmo el compañero de la dirección media va a salir en su barrio cuando a 2 años no está nombrado? Pero peor aún, ¿con qué entusiasmo va a salir el compañero de la dirección media de la base del partido cuando ve que el PLDista que se burlaba de ellos todavía tiene un empleo y ellos no? Esos son los elementos del día a día de la política que tenemos que revisar. Repito, yo hubiese preferido que estos espacios de discusión se dieran institucionalmente. Pero en el partido no hay espacio para la discusión. Julito, tenemos
El 9 de septiembre el partido cumplió 7 años de fundado. ¿Ustedes conocen alguna actividad? Ninguna. Porque el partido está asumido desde la presidencia de la República. Y en función de eso yo le quiero recordar cosas elementales. Tráete aquí, en estos 7 años, al dirigente del partido, sin importar la jerarquía, que haya ido a la Escuela de Formación Política del PRM. No existe. Entonces, tenemos grandes falencias. Y mi gran preocupación es que si tuviésemos una entidad institucional trabajando, funcionando, eso ayudaría en la defensa del gobierno. Te voy a dar un tema para la defensa del gobierno. Un gobierno no es un grupo de gente que dirige los destinos nacionales. También es un grupo de personas que establecen las políticas de diferenciación, no en el discurso propagandístico. Búscame 3 personas en el gabinete de Luis Abinader que hagan una defensa política de las cosas que él está haciendo. Yo a veces pienso que el presidente de la República es presidente y relacionador público del gobierno. Entonces, eso no puede ser, porque él se va a agotar. Él tiene una personalidad muy singular. Luis se siente en control. Y cuando no asume las cosas, a lo mejor delega y no se siente satisfecho por las expectativas. Pero un gobierno no solo lo defiende el presidente y las políticas de relaciones públicas. Tiene que haber un cuerpo de hombres y mujeres que establezcan las cosas, qué se hace bien, qué no se hace bien. El reformismo histórico, yo nunca fui balaguerista. Pero tú cogías el reformismo histórico a Caíto Javier Castillo, que llegó del socialcristianismo al Partido Reformista. Te hacía una defensa política e ideológica de ese partido. Tú cogías a Guillermo Carán, te hace una defensa conceptual, ideológica. Quique, te hace una defensa política. Bien. Vete al PRD histórico. Tú cogías a Tuey, a Flores y te hacían una defensa política, Sin lugar, tú vas al PLD y tú cogías, cuando Leonel era presidente, tú buscabas a Danilo te hacía una defensa política. Para el gobierno de Danilo, Roberto Rodríguez Marchena te hacía una defensa política, junto a otros. Búscame la defensa política del gobierno. Entonces, ese es el gran problema. Luis no puede ser pitcher, catcher, conejo box. Las visiones de gestión pública moderna son colectivas, son descentralizadas. Y la gran tragedia de nosotros como partido político es que constituimos una organización progresista y liberal que terminó en manos de una persona. Y cuando terminó en manos de una persona, fracasó. ¿Qué yo estoy postulando? Que tenemos que ser un partido mucho más abierto, mucho más democrático, mucho más plural. Yo soy lo suficientemente discreto para no decir cosas. Pero todos ustedes saben, porque eso nos hizo una convención para elegir las autoridades mediante el voto universal. Yo nunca voy a decir lo que hablé con el presidente de la República, lo que él habló conmigo. Nunca lo voy a decir. Pero lo que revela es un espíritu autoritario. De que no, yo soy el que mando, yo soy el que impongo. Nadie puede disentir. Mira, busquen una fotografía hoy de los periódicos. El presidente de la República explicando el éxito de los turistas y el crecimiento del sector turismo. En cualquier país del mundo que no sea esta, esa explicación la da el ministro. Pero el presidente la da él. Pero tú reconoces que el partido no ha crecido. Electoralmente no ha crecido. El PRM. No ha crecido. Electoralmente no. Y tú reconoces que este tiempo de Guido y de Luis, esa es la época y la generación que debe de estar mandando son ustedes. Pero si Luis fuese mucho más democrático. Que esto no es tiempo ni de Leonel, ni, pero ni yo no estoy pensando en eso. Es que yo siempre he votado en contra del PLD. Oye lo que te voy a decir. Si el presidente de la República tuviese un sentido de cohabitación, otra fuera la historia. Oye, Felipe González cohabitaba con Alfonso Guerra. Porque tú pretendes que a ti y a Ramón le den cancha para que se preparen para el 24. Estás equivocado, Julito. Estás equivocado. Yo hablo de cohabitar. Yo no hablo que me regale nada. Julito, de que yo estoy en el vientre de mi mamá, no me han dado nada. Nada me han dado. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que él no construye espacios de cohabitación porque él quiere imponerse sobre todas las cosas. El partido lo impongo yo. La dirección ejecutiva la impongo yo. Eso no es un político del siglo XXI. Los políticos del siglo XXI tienen que ser abiertos, plurales, participativos. Pero sobre todas las cosas, quiero hacer el siguiente recordatorio. No porque tengo la intención de hacerlo, sino porque la fuente de la historia es interesante. Miren, la fatalidad histórica de nosotros. Juan Bosch le da un golpe de Estado en el año 1963, septiembre del 63, y ganó las elecciones en diciembre del 62. Cuando le dan el golpe de Estado, ya era enemigo de Ángel Miolán. ¿Sí o no? Era contrario ya. Contrario.
Evalúen las confrontaciones históricas entre Salvador Jorge Blanco y Guzmán. Nos mantuvimos en el poder. Pero hay una frase que yo quiero recordar, que citó incorrectamente a Becker. Tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar. Sí. Cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? Salvador Jorge Blanco a Jacobo Magluta. Se lo cantó. Se lo cantó. Bien. ¿Tú sabes lo que dijo Atuey en el 2004? Dios lo tenga en gloria, Atuey. Misión cumplida. Sí. Porque el partido había perdido. Para él es una misión cumplida. Es La una tuya locura. con Miguel, Pero misión cumplida. No, yo no hice misión cumplida con Miguel Vargas. No dijiste. No. Miguel Vargas dijo, yo no me subo en esa patana. Perdimos el poder. Esa es la jurisprudencia de las cosas que no se pueden volver a repetir. ¿Estamos claros? Ahora, yo tengo la suficiente conciencia histórica, escúchame que hable en primera persona, de leer eso para advertirle a mis compañeros de partido que sean más humildes, menos arrogantes, que se miren en el espejo del PLD. Bien, ellos tienen algo que decirte, pero yo quiero terminar con esto. Guido, cuando mencionaste las coincidencias, no reconociste la independencia del poder del Ministerio Público. Y sobre todo, que quieren hacerla contar en la Constitución. Y yo te digo, si Luis la hizo constar y si tú lo sustituyes y va a permanecer igual, ¿por qué modificarla para eso? Mira, el punto más luminoso de este gobierno es el Ministerio Público. Es El Ministerio Público, el punto más luminoso. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con la actitud del presidente de la República. Ahora, hay aspectos del Ministerio Público que tenemos que definir con responsabilidad. Por ejemplo, ahora en septiembre se inicia la etapa de modificar toda la estructura del Ministerio Público. Ojalá los hombres y mujeres que lleguen ahí sean el resultado de evaluaciones objetivas, sin militancia de ninguna índole. Yo creo mucho en eso. Y siento que la mejor forma de uno darse cuenta cuando el pueblo dominicano interpreta efectivamente a la gente que lo hace bien es el caso de Miriam Germán Brito. Oye, Miriam no invierte un peso en publicidad y es la figura más popular de este gobierno, para que ustedes vean. Guido, pero aquí, ahí donde tú estás sentado, vino una gente que dijo que si de aquí al 2024 no hay gente presa, van a perder. Bueno, lo que pasa es que el proceso de construir la idea del Ministerio Público implica que ninguna autoridad del gobierno se involucre en los procesos. Ahora, yo siento que el tema del combate a la corrupción tiene que avanzar de tal manera para que la sociedad sienta que hicimos las cosas correctas. Hay preocupaciones con el tema de los Independientemente sometimientos. del resultado, que se sienta que se hizo lo correcto. Claro. Porque ahora ahí está Jenny Berenice diciendo que cómo es posible que haya jueces que no fallen con respecto de todo lo que pasó el caso de la ONCE, que no tuvo el fallo que esperaron y para el cual tanto se prepararon. Sí, pero el trabajo de ella es ser acusadora. Esa es su condición de Ministerio Público. Yo lo que estoy diciendo, ahora que toca el tema de la justicia, y no lo hago con malas artes, que los procesos venideros revelen que la mano de la política no se quiera meter en las decisiones. Yo no sé si ustedes con detenimiento han leído lo siguiente. El acontecimiento de corrupción que más ha impactado tiene que ver con una querella que yo llevé, que es el caso del ex Procurador General de la República. Ahí se reflejó algo que podría ser muy peligroso para el interés del PRM mantenerse en el poder. Porque esa querella la llevó usted, ¿verdad? Sí. ¿Sabe cuál es el tema peligroso y hasta espinoso? Que la gente perciba que hay tuberías subterráneas de conexión entre gente perseguida y gente del PRM. Porque lo que demostró ese proceso de investigación es que había gente que cuando nosotros estábamos jugando a la toda en la calle, se estaba entendiendo. Lo que dice el proceso de investigación es que el exministro de la Presidencia tenía vínculos con el ex Procurador General de la República. No en la chismografía ni en el retorcimiento, no, en la documentación. Entonces yo aspiro que el próximo tema pendiente que está ahí, que es el tema del exministro de Hacienda, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y si hay algún PRMista ahí, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Guido, en el caso de que usted menciona ahora del ex procurador, que fue usted que puso la denuncia. Usted, por ejemplo, ahora, la gente no entiende mucho. Él debe de ser ahora liberado, según el caso. No, todo ciudadano
tiene un plazo tope de 18 meses. Ahora, el problema es que en la República Dominicana el 35% de los imputados excede el plazo de los 18 meses. Cuando a mí me han preguntado sobre otros que se han ido a su casa con 21 meses guardando prisión, yo digo que técnicamente es correcto. Lo que me preocupa es que no se haga campaña también desde el punto de vista de relaciones públicas y comunicación para que todos los ciudadanos en este país, 58% del país tiene preso preventivo, también se vayan a su casa cuando el plazo se cumpla. Eso es lo que he dicho. Bien, en el caso de que no quedó muy claro, entendimos lo del Partido Revolucionario Moderno y su posición. Lo de los grupos de izquierda, su posición. En el caso del PLD, no, de la alianza con Leonel Fernández o de un posible apoyo a Leonel Fernández, en este caso, usted dijo por un lado, nunca he votado por el PLD ni por eso, y por otro dice algo que no se entendió. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? No, ya lo dije. Yo voy a hacer todo el esfuerzo de competir como candidato de mi partido. Bien. Me voy a someter a la base de la organización. Hacia futuro, no descarto políticas de concertación, porque quien me enseñó a concertar fue José Francisco Peña Gómez. Bien. A pesar de que Michelle tiene unos estudios de audiencia en que hay media docena de dominicanos que producen mucho interés, dentro de ellos está Guido, él tiene que irse a un compromiso. Quisiéramos despedirlo con esta pregunta, Guido. Creciendo Leonel Fernández con una candidatura por la fuerza, el PLD, que es el partido más grande todavía sin candidato, y un partido con dos precandidatos muy capaces de presentarle unas primarias difíciles al presidente. ¿Tú aún así ves que tu partido puede seguir en el poder? Yo he dicho y he repetido que si somos respetuosos de la historia, el PRM electoralmente le va mejor y puede retener el poder con otro candidato. Y lo sostengo, porque en el viejo partido solo ganábamos cuando el partido presentaba un candidato diferente. Es innegable que hoy, en la sociedad dominicana, el partido no tiene la compactación de hace 2 años y que actores internos en la organización no tienen el nivel de satisfacción que sus expectativas esperaban. Y por vía de consecuencia yo apelo a la racionalidad, al sentido común y a la inteligencia de la dirección media de la base del partido, y que ellos respeten un proceso de convención mediante el voto universal, directo y secreto, para que sea la base del partido la que vote. Gracias, Guido. Gracias a ustedes.